Mejorando mi salud y abordas un tema, híjole, que a mucha gente le da mucha pena o que podemos sentirnos avergonzados, avergonzadas por padecerla, pero es algo que puede presentarse y hay que atenderlo. Así es, mi querida Patti, ¿cómo estás? Muy contenta de que estés aquí, Citlali, y traigas este tema, incontinencia urinaria en las personas mayores, porque puede haber otras etapas también, ¿no? Sí, y en realidad es una cuestión que tenemos como en todas las Sí, condiciones de salud que hemos aquí estado platicando, que estar pendientes porque también tiene su parte preventiva. muy bien. Pero precisamente esto que decías, Patti, de la intimidad de las personas, ahora antes de que yo llegara, Sí, es importantísimo porque este es un tema que vulnera muchas veces la intimidad de las sí, personas, ajá, que no sabemos y como has dicho, pues ha sido un tema tabú porque pues a nadie le gusta reconocer que se le está escapando la pipí o a nadie le gusta saber que está perdiendo parte de esto que le da su seguridad y pues su independencia, ¿no? y pierdes ese control, ¿no? Y Ajá. la incontinencia de orina propiamente no es una enfermedad, por lo general es un síntoma de alguna enfermedad. Siempre hay un porqué da la incontinencia de orina y puede darse en hombres, lo mismo que puede darse en mujeres. O sea, a veces está muy tendiente la idea de pensar que solamente se da en mujeres y no es el caso. Entonces, pero hay una serie de factores de riesgo que nos ponen ahí como que a pensar por qué me está dando incontinencia de orina. Y vale la pena que mencionemos específicamente algo muy importante para nuestros pacientes adultos mayores, Patti, que son los medicamentos. Muchas veces hay situaciones en las que por estar consumiendo cierto grupo de medicamentos, por ejemplo, para el manejo de la hipertensión, Sí, en cuanto a diuréticos, sí. la hora de toma del diurético solamente sea la condición que esté causando que el paciente vaya en las noches al baño o vaya en diferente horario, pero sí hay que revisar los medicamentos que tengan que ver con la presión arterial, sobre todo diuréticos. Para otras condiciones de salud, como la insuficiencia cardíaca o algunas otras que ya Sí. requieran diurético o la insuficiencia renal, también hay que estar ahí pendientes. Los relajantes musculares, Patti, es algo muy interesante porque así como te relajan el músculo, también relajan todos Los aquellos que están esfínteres. Ujú. en los esfínteres y también la musculatura Exacto. propiamente del piso pélvico. Pélvico, sí. Y eso es muy importante porque a veces no nos damos cuenta. Y otra de las condiciones también importantes es la alimentación, que hemos dicho aquí mucho. Tomar, por ejemplo, agua de Jamaica y estar tomándola constantemente es un diurético natural. Hay muchos diuréticos naturales como la Jamaica, como la piña, pero de los más reconocidos también es el café y que por lo general, pues siempre para dormir o en la media tarde se suele acostumbrar el café. Entonces hay que limitar el uso después de las 6 de la tarde para evitar estar separando a hacer pipí en la noche. Y es importante decir, ahorita vamos a hablar de incontinencia de orina, pero incontinencia de orina tiene muchas divisiones y también hay una especificidad en donde solamente se da en la noche y en adultos mayores. Ajá. Nada más en la noche, pero puede sucederte en el día Pero también. puede sucederte Claro, del día. Y como vemos, esta es una enfermedad progresiva, o sea, o un síntoma un progresivo. síntoma. Entonces va desde que toses, te ríes, estornudas y se te va escapando un poquito de pipí, hasta cuando te digo, por ejemplo, en este momento, Patti, quiero hacer pipí y me hago en este momento pipí sin nada. A una le decimos incontinencia de orina de esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo para que se manifieste. Ajá. A otra le decimos de urgencia, porque pues ni siquiera nos dimos cuenta y pasó. Y eso es terrible porque pues esto es generalmente el punto en donde ya se compromete la vida social de la persona, ya vulnera la calidad de vida, Sí, sí, etcétera, sí. ¿no? Y otra que es la mixta, que puedes tener periodos de tener esfuerzo con urgencia. Entonces, como vimos, pues es amplia el desarrollo de la incontinencia ¿Y de orina. por qué le llamaste síntoma? ¿Es síntoma de qué enfermedades? Ay, bueno. Pues es un síntoma, puede ser muchas veces de trastornos neurológicos. Por ejemplo, vamos a hablar de Parkinson o Ok. o alguna otra enfermedad del sistema nervioso. O también podemos hablar de problemas de columna, que haya tenido compromiso exactamente en la inervación de donde vienen todos los nervios, valga la Ajá, redundancia, ajá, que ajá. vienen a inervar pues la vejiga, el piso pélvico, miembros inferiores. Y entonces
generalmente cuando hay un problema de sección medular o de compromiso a nivel de la médula, puede haber muchísimos problemas de incontinencia urinaria, Pati. Por eso digo que es parte de una enfermedad. Claro. Per se. El olvido de nuestro piso pélvico. Casi nadie se ocupa, te preocupan los músculos de todo el cuerpo y se nos olvida la importancia del piso pélvico. Se nos olvida y tiene una importancia grandísima, no solamente por el tema urinario, sino también por ahí por un tema sexual. O sea, Sí, que es claro. importantísimo a lo largo de la vida de los pacientes y también adultos mayores. Sí. Y es importante porque cuando vamos avanzando, se habla del envejecimiento de la vejiga, ¿no? Y en realidad es que se van perdiendo la elasticidad, la fuerza de contracción de los músculos del piso pélvico y van cayendo. Dentro de los factores de riesgo está la menopausia, la edad avanzada, el haber fumado, el alcoholismo, el tabaquismo y todas estas cosas que acabamos de ver son factores preventivos, o sea, tienen como característica que son preventivas. Pero además de todo, Pati, el piso pélvico lo podemos estar fortaleciendo constantemente durante toda nuestra vida. Incluso ahorita aquí sentaditas. Ni quien se dé cuenta. Nadie se da cuenta y estamos fortaleciendo nuestro piso pélvico. Sí, sí. ¿Cómo les pedimos a los pacientes que fortalezcan? Tienen que contraer, o sea, yo les digo siempre aprieten las pompis, o sea, y entonces pueden estar contrayendo los glúteos, los músculos, las piernas, y como si fuera todo lo que pudieran contraer contando hasta 3, y relajar contando hasta 3. Aprieto muy fuerte contando hasta 3 y relajo contando hasta 3. Y después de esto, hacer rutinas de cada, o sea, ciclos de 3, 4 veces, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entre más, mejor. Y estos músculos vuelven a aprender. Bueno, hay toda una técnica de Kegel, ¿no? Especialmente estos para ejercicios eso. son precisamente los ejercicios de Kegel. Y también es importante educar a la vejiga. Hay que tratar de hacer pipí a la misma hora. O sea, es importantísimo porque las señales neurológicas aprenden. Hemos visto cómo el cerebro está aprendiendo todo el tiempo. Y el hecho de ir a hacer pipí, sentarme, pujar y a lo mejor que no salga nada, ya está haciendo una información que le está mandando a mi vejiga, al sistema nervioso, de que quiero hacer pipí aunque propiamente no esté haciendo pipí. Entonces esto obedece a estar educando a nuestro sistema nervioso, a nuestro cuerpo, y en algún punto ya nos van a dar ganas de hacer pipí. Es parte del entrenamiento en pero no me queda claro cuál es la ventaja que tiene ¿el horario? El horario. Pues es importantísimo, Pati, porque, por ejemplo, educar a hacer pipí en la mañana puede ayudarte a tener un sueño más reparador y no estar haciendo pipí durante la noche y estándote parando todo el tiempo. Por eso es muy Dejar muy de tomar agua 2 horas antes de irte a dormir. Incluso hasta más, 2 horas es poquito. O sea, a veces decimos que 4 horas es suficiente para poder que dejes de tomar líquidos antes de hacer pipí y sobre todo tomar en cuenta el horario de toma de medicamentos, sobre todo esos medicamentos que te hacen ir constantemente al baño, como los diuréticos. Muy bien. ¿Es igual el caso, las recomendaciones son igual para hombres y mujeres? Son muy similares. O sea, aquí un tema que ahora que me mencionas me recuerdo importante es que estemos cuidando mucho hombres y mujeres, pues la parte ginecológica y la parte urológica. Pacientes que tienen antecedente de hiperplasia de próstata benigna, o sea, que creció la próstata, o de cáncer de próstata, se hacen más tendientes, digamos, a presentar incontinencia de orina. Y las mujeres que han tenido muchos partos o que, por ejemplo, han tenido antecedente de histerectomía, que es que les hayan quitado la matriz, eso puede favorecer a que tengan incontinencia de orina. Ahora, ¿cuándo me doy cuenta que ya es muy obvio, pero un día me reí o me estuve aguantando mucho tiempo, que ese es otro tema, ¿verdad? Y pues ya llegué en safe al baño. Pero ¿cuándo mi cuerpo me está avisando? ¿Se limita solamente a la fuga de orina? O sea, ¿no hay otro síntoma previo? No, regularmente no. O sea, este es el chorrito ya que avisa. La orina sala. Chorrito avisa. Aquí chorrito sí es avisa. como que no hay de otra, no hay como que empieces a sentir algo. O sea, en realidad no. Es así. Los datos tempranos precisamente son estos. Y afortunados, porque hay quien de pronto, de la nada, deja de tener el control de urgencia y esto está todavía un poco más difícil. Porque no tuvo la evolución, se instaló de manera
de manera súbita. Sorpresiva, súbita, exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene que decir el público para que podamos atender las llamadas de ustedes. A los temas podremos regresar cuantas veces sea necesario, ¿no? Porque en una sola, ¿cómo se dice? En una sola plática a veces no completamos los temas. Pero bueno, ya está doña Elena García en la línea. Doña Estela, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por su programa. Todos los domingos me preparo temprano para ver su programa. Muy bien, se lo agradecemos mucho, señora. Desde Michoacán nos llama, ¿verdad? Uruapan, Michoacán. Uruapan, Michoacán. Muchísimas gracias. La está escuchando Citlali. ¿Cuál es su pregunta? Doctora, tengo ya tiempo que me duele el nervio ciático y unos me dicen que haga ejercicio y otros me dicen que no, que esté en reposo. ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué ejercicios debo hacer? Gracias por su consejo, doctora. Gracias, Estela. Muchísimas gracias. Citlali, el nervio ciático, qué lata, ¿verdad? No, y además es una pregunta importantísima la que nos hace Estela, porque es la pregunta de muchas personas cuando vienen a consulta de si me muevo o no me muevo. Y en realidad es si me muevo. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta cuál es el factor que está desencadenando el dolor, si realmente es una neuralgia de tipo ciática o es alguna otra cosa. El diagnóstico debe de estar bien establecido. Suponiendo que ya está el diagnóstico, los ejercicios que les recomiendo que haga se llaman ejercicios de Williams. Esos ejercicios, se los voy a subir al blog para que lo vean, es importantísimo porque se trata de fortalecer y de flexionar las lumbares. Precisamente estos ejercicios sirven para la columna lumbar, no para todo tipo para cada vértebra de la columna, solamente las lumbares. Ayudan a tener flexibilidad, pero además ayudan a fortalecer todos los músculos de la columna. Y se trata de que usted se acueste en un tapetito o en el piso con alguna cobijita y boca arriba empiece a flexionar las piernas a más o menos 45 grados y levante la pelvis. Levantando la pelvis y bajando, levantando la pelvis y bajando, se empieza a fortalecer el piso pélvico. También hay el piso pélvico, perdón, ya me pasé a la incontinencia. Las lumbares. Ajá. Y otro de los ejercicios, son varios ejercicios, por lo menos son 4 o 5 ejercicios de Williams. Otro de los ejercicios es que usted se ponga como de fetito, siempre les digo, y entonces cuando se pone de fetito empiece a ampliar el ángulo, como a lateralizar y a subir la pierna para poder tener mayor flexibilidad igual en la columna. ¿Doblada la pierna con la posición de feto, así? Exacto. ¿Doblada la levanto? Doblada la levantas. Okay. Y es importante, yo siempre les digo que es como un tornillito a la columna, ¿no? Y entonces que con ese tornillito pues lo hagamos como que se flexione, se estire, se doble y que haga los movimientos posibles. Realmente rotar sobre el propio eje de la columna lumbar, básicamente de eso se tratan los ejercicios. Fortalecer y educar a la columna. Entonces, entre más ejercicios haga, es mejor. Debe de hacer ejercicios, por ejemplo, para caminar, correr y trotar con muchísimo cuidado. Esos no son tan recomendables. A veces se recomienda más que se hagan ejercicios en una elíptica. O sea, que el movimiento sea hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Eso cuida mucho más la higiene de columna que estar dando golpes con el correr, con el trotar, que no son tan recomendables. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cómo hay personas a las que el nervio ciático los tira? No se mueven, cualquier movimiento es dolorosísimo o se quedan en una posición y ya no pueden modificarla. ¿Qué hacer cuando se presenta ese grado extremo que me impide moverme o el movimiento es muy doloroso? Necesariamente tienen que ver al traumatólogo porque constituye una urgencia. Y entonces lo más probable es que esto sea consecuencia de un pinzamiento secundario a una hernia de disco, que esté en alguna parte que comprometa ya completamente la movilidad. O sea, eso es lo más frecuente. Pero necesariamente constituye una urgencia ortopédica y ya después pues una evaluación correcta por algún ortopedista o algún columnólogo que pueda identificar exactamente qué es lo que está pasando. Recordemos que a veces pues puede ser un patrón obstructivo, incluso podemos hablar de algún tumor. O sea, hay
necesariamente que evaluar para saber por qué está la rigidez. Después, lo regular es dar precisamente relajantes musculares, antiinflamatorios, algún tipo de fisioterapia, etcétera. La propia acupuntura, por ejemplo, es maravillosa para la neuralgia de tipo ciático, Ok, para el manejo de dolor, pero lo más importante siempre es saber cuál es el panorama que tiene el paciente para ofrecerle, por supuesto, una mejor opción, la alternativa precisa para su tratamiento. Oye, dijiste algo que me interesa mucho. Después de pasado el episodio crítico del nervio ciático, ¿la acupuntura me podría mantener para que no se repitiera el evento o Sin algún duda. tipo de ejercicio constante me ayudaría a evitarlo o posponerlo o que se repita lo menos posible? La acupuntura sin duda es Sin una duda, ok. gran estrategia Muy y bien. en cuanto a dolor, pero también en cuanto a rehabilitación. Es maravillosa porque estimula las terminaciones nerviosas libres y bueno, pues tiene Muy bien, muchísimos ajá. efectos. Y también los ejercicios, Pati, o sea, en realidad es un todo, o sea, hemos visto, paquetito. es un paquetito. Y los ejercicios mejoran significativamente la vida de los pacientes, o sea, es un complemento. A mí me gusta mucho también recomendarles yoga restaurativo de columna, que también es una maravilla. Y para nuestros pacientes adultos mayores es maravilloso porque lo hacen en lugares pequeñitos, no se tienen que trasladar. Ahora que tenemos clases en todos lados, en Televisión, internet, ajá. en todos lados, pues podemos tener más acceso a ellas y por supuesto a estar todo el tiempo haciendo ejercicios a nuestros horarios convenientes, pero sí es muy, muy importante seguir un proceso de rehabilitación. Pues menuda buena noticia nos acabas de dar, porque sí, a veces alguien dice, no, pues ya me dio la ciática y ya se quedó para siempre instalada. Y no, ¿No? no, para nada, No, eso es buenísimo. pero también se complica si no se hace nada. Entonces, Ok. o sea, tiene muy buen pronóstico, pero pues si uno echa la flojera, pues no. Pero yo creo que ninguna de los padecimientos del cuerpo debemos olvidarlo, ¿no? Ya cuando el cuerpo te está avisando, Porque firmes algo hay que todos. ver. Hay algo hay que ver. Muy bien. Citlali, muchísimas gracias. Gracias a Un ti, placer Pati. estar contigo. Muchísimas gracias a ustedes.